Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. A un año de la Dana, una de las peores catástrofes climáticas de los últimos años en España, la presunta negligencia por parte de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, sigue sin esclarecerse. Y las familias de las 229 víctimas que dejaron las inundaciones piden la dimisión del político. El rey Felipe VI presidió el funeral de Estado en homenaje a las víctimas, marcado por los abucheos a Mazón. Un año después, siguen las heridas de la catástrofe. Sorpresa electoral en Países Bajos. Luego de 2 años bajo el mandato de un gobierno que reúne a la derecha y la extrema derecha, los neerlandeses votaron por los liberales centristas en las elecciones legislativas anticipadas. En un reñido resultado, el líder del Partido Liberal D66 y europeísta, Rob Jetten, está en camino a convertirse en el primer ministro más joven del país. Un golpe para el ultraderechista Partido por la Libertad de Geert Wilders, que era favorito en las encuestas. Lo analizamos. Fin a la organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Las acciones rusas y las decisiones desde Washington parecen finiquitarlo. El Kremlin anunció las pruebas de un misil crucero y de un sumergible no tripulado, ambos con capacidad atómica, por lo que Donald Trump ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares de manera inmediata. ¿Dos potencias nucleares que se muestran los dientes? El 29 de octubre de 2024 es un día que quedará en la memoria de los españoles. Un fenómeno meteorológico llamado depresión aislada en niveles altos, o DANA, arrasó la región de Valencia, dejando 229 muertos y miles de damnificados. Las fuertes lluvias y las inundaciones ocasionaron daños materiales por valor de cientos de millones de euros, y la recuperación de algunas zonas aún continúa. A un año de la tragedia, las heridas de ese día siguen abiertas. El rey Felipe VI encabezó el funeral de Estado en homenaje a las víctimas, al que asistieron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, familiares de las personas que fallecieron y resultaron damnificadas por la riada, así como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Un homenaje que dejó en evidencia el rechazo a la presencia de Mazón, que fue recibido entre abucheos y gritos de Mazón dimisión y cobarde asesino. Un año después, la sociedad valenciana sigue pidiendo la renuncia del político porque lo señala de negligente en el momento de la catástrofe. Nuestra corresponsal en España, Marina Colorado, nos cuenta qué ha pasado desde ese 29 de octubre de 2024 y cómo avanzan las investigaciones al gobierno valenciano. 365 días después de uno de los desastres naturales más letales de los últimos 100 años en España, la reconstrucción de los daños materiales avanza poco a poco en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las ayudas no llegan a la velocidad que necesitan los afectados por la Dana para rehacer su vida o por lo menos comenzar una nueva diferente a la que tenían hace un año. El trauma por haber perdido su casa y sus recuerdos o un negocio sigue vivo y, por supuesto, el dolor de las familias de los 237 fallecidos. Un dolor que volvió a florecer durante el funeral de Estado laico que se celebró en Valencia el día del aniversario, presidido por los Reyes de España, con el gobierno al completo y la gran mayoría de gobernantes regionales del país. Este dolor se reflejó en las palabras de los 3 familiares que hablaron en representación de las víctimas. Pidieron que la verdad, el respeto y la humanidad prevalezcan, pero también que haya justicia, porque pese a que la muerte de sus seres queridos fue consecuencia de las riadas, señalan que el causante de la catástrofe humana es quien omite su deber. Una referencia a los políticos a cargo en el momento del desastre y, sobre todo, al presidente de la Comunidad Valenciana, que a su llegada fue recibido con gritos de cobarde y asesino. Los familiares le habían pedido que no asistiera al acto. Llevan exigiendo su dimisión desde hace 12 meses por su ausencia durante el día de las inundaciones, por no haber enviado la alerta hasta pasadas varias horas cuando ya había al menos 150 muertos y por una gestión que está siendo investigada por la justicia valenciana. Carlos Mazón, que hasta ahora ha hecho oídos sordos a estas exigencias, simplemente reconoció un año después que hubo cosas que pudieron funcionar mejor. En cuanto al futuro, no está claro que España esté preparada para evitar una situación similar, mientras que el sistema de alerta móvil sí se ha utilizado con éxito en eventos torrenciales posteriores a la Dana. Los expertos aseguran que queda por reforzar la infraestructura hidráulica del país y modificar los planes territoriales para impedir que se siga construyendo en zonas inundables. Todo esto en una región bordeada por un mar Mediterráneo que se calienta por encima de la media mundial, lo que incrementa la frecuencia y la severidad de estos eventos de lluvia extrema.
Vamos ahora hasta Países Bajos porque el Partido Demócrata 66 o D66 dio la sorpresa en las elecciones legislativas anticipadas. El grupo liderado por Rob Jetten, de 38 años, obtuvo 26 escaños de los 150 que componen la segunda cámara. La formación política social liberal ocupa el centro izquierda del espectro político neerlandés. Se impuso, aunque de manera muy reñida, a la del ultraderechista Partido por la Libertad, encabezado por Geert Wilders, y que era favorito en las encuestas. Jetten, proeuropeo, le pone así freno a 2 años de un gobierno que reunía la derecha y la extrema derecha. Un auge inesperado para Rob Jetten, de 38 años. Su partido liberal centrista D66 desafió las encuestas y empató con la extrema derecha. Exacleta y proeuropeo, su campaña optimista y sus pulidas actuaciones ante los medios de comunicación contribuyeron a transformar al D66, que estaba al borde del colapso, en uno de los favoritos. Estoy muy contento con este resultado histórico para mi partido, el mejor resultado de nuestra historia y también con el mensaje muy claro de los votantes neerlandeses de que quieren que las fuerzas políticas positivas del centro trabajen juntas y cumplan con todos los ciudadanos de los Países Bajos. La campaña de Jetten se centró en la grave escasez de viviendas, mientras que el líder de extrema derecha, Geert Wilders, que había liderado las encuestas durante meses, llevó a cabo una campaña centrada principalmente en la migración. Wilders enfrenta un escenario que él mismo forzó, luego de dinamitar la coalición saliente de 4 partidos en junio pasado, en medio de una disputa sobre los flujos migratorios. Antes del declive, su partido era el más grande de la coalición, que duró apenas 11 meses y estuvo marcada por luchas internas. Ahora, el bloque ha perdido 11 escaños. Es una pérdida significativa, pero seguimos siendo un partido grande. Estoy seguro de que la próxima vez encontraremos el camino hacia arriba. Las elecciones han sido seguidas muy de cerca en toda Europa como una prueba para ver si el liberalismo centrista puede contener a la derecha populista. Y pese al histórico resultado de los comicios, la extrema derecha está lejos de desaparecer del tablero político neerlandés. En muchos sentidos, la extrema derecha no ha sido derrotada. Es más, existirá una dinámica constante entre la extrema derecha, los partidos populistas y los partidos democráticos en toda Europa y en los Países Bajos. Eso no se puede ganar en una sola elección. Dado que la mayoría de los principales partidos descartan colaborar con Wilders, Jetten es ahora probablemente el mejor situado para formar una coalición. Aunque en el fragmentado parlamento neerlandés, esto podría llevar semanas e incluso meses. Hasta el momento, ninguna elección neerlandesa había terminado con 2 partidos empatados en el primer puesto, en un momento de profunda polarización en Países Bajos, una nación que en su momento fue reconocida como un faro de tolerancia en el viejo continente. ¿Suenan tambores de una guerra nuclear? En solo una semana, Rusia ha realizado 2 pruebas de armas con capacidad nuclear. Se trata del nuevo misil de crucero Burevestnik, que según Vladimir Putin es capaz de escapar a casi todos los sistemas de interceptación. Días después anunció las pruebas del dron submarino nuclear Poseidón, un dron de propulsión nuclear y que podría transportar cargas atómicas. Si bien desde el Kremlin aseguran que no han realizado pruebas de armas nucleares, Estados Unidos salió al paso. El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares de manera inmediata, sin referirse de manera directa a Moscú. Las primeras de Washington desde 1992. Hugo Caro Jiménez nos cuenta más. Una nueva prueba de fuerza entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente estadounidense informó que su país reanudaría las pruebas nucleares. Un anuncio que probará, según Trump, que su país posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Pero cualquier prueba nuclear estadounidense estaría violando el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de 1996, del cual Washington es signatario. Frente a este panorama, la ONU recordó que los ensayos nucleares no son una opción.
Nunca debemos olvidar el desastroso legado de los más de 2.000 ensayos de armas nucleares realizados durante los últimos 80 años y que los ensayos nucleares nunca pueden permitirse bajo ninguna circunstancia. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado durante este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Kiev. A propósito, Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre la OTAN. Washington anunció que reducirá su presencia militar en el flanco este de Europa para permitir que el continente asuma mayores responsabilidades en seguridad, según el Pentágono. La primera medida es detener la rotación de una brigada presente en varios países de la OTAN. Rumania es el primer país afectado. En la actualidad, Washington tiene en territorio rumano a unos 1.700 militares. 700 de ellos serían retirados. Una decisión que enciende las alarmas en la región por la cercanía de Bucarest con Kiev, en el contexto de la guerra en Ucrania con Rusia. Y comienza la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. A menos de 100 días, el comité de organización y las autoridades italianas insisten en que todo estará listo y preparado para brindar al mundo una cita inolvidable. Desde el 6 al 22 de febrero, los deportes de invierno tendrán por tercera vez en la historia su gran cita en Milán, después de los Juegos de Cortina d'Ampezzo en 1956 y de Turín en 2006. Para reducir los costos estimados en 5.200 millones de euros, los organizadores italianos han utilizado sedes de competición ya existentes. Estas justas se extenderán por el norte de Italia, entre Lombardía y el Véneto. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Si quieren ver más, quédense aquí en France 24 y france24.com. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com.